Buenas tardes, nosotros le vamos a hablar sobre el artículo número 4 que habla sobre las imágenes del subsuelo de la conductividad eléctrica del agua, permeabilidad hidráulica y la litología en sitios contaminados por polarización inducida. Mi equipo está conformado por Kevin Guillermo García Osuna, Cristian Alán Quintana Vargas y Cristian David Galvez Contreras. En esta ocasión nos tocó hablar sobre la revista Geofísica Internacional sobre el artículo publicado sobre la contaminación de las aguas subterráneas y superficies por metales pesados. Nutrientes o compuestos orgánicos xenobióticos en áreas urbanas es un problema común en todo el mundo. En particular los sitios contaminados, por ejemplo, antiguas instalaciones industriales o vertederos viejos, estaciones de gasolina o instalaciones de limpieza en seco. Pueden generar columnas de agua subterránea que representan un riesgo para los recursos hídricos. Uno de los métodos que se nos presenta en este artículo es el método de resistividad de corriente eléctrica, que nos dice que entre las diversas técnicas geofísicas, el método de resistividad de corriente continua se ha utilizado para cartografiar la contaminación de agua subterránea. Su finalidad es detectar y localizar cuerpos y estructuras geológicas basándose en su contraste resistivo. El método consiste en la inyección de corriente continua o de baja frecuencia en el terreno mediante un par de electrodos y de determinación mediante otro par de electrodos de la diferencia de potencial. Otro de los métodos que se nos presentan en el artículo es el método de polarización inducida, el cual en el método de polarización inducida las propiedades capacitativas de baja frecuencia de la Tierra se miden como una resistividad compleja dependiente de la frecuencia o una respuesta en decadencia, cuando el medio se excita con una corriente eléctrica variable en el tiempo, espacios porosos e interconectados, y a través de la doble capa eléctrica, y estas conductividades generalmente se asume que se suman en paralelo a la conductividad compleja total. Buenas tardes, yo soy Cristian Quintana Vargas. Yo le voy a hablar sobre el método de impermeabilidad hidráulica mencionado en el artículo 4. La permeabilidad o conductividad hidráulica de un suelo es la medida la medida que señala la capacidad de un suelo de permitir eh, el paso de fluido a través de su estructura, generalmente el agua. Normalmente el, el coeficiente de permeabilidad se, es producido por la ley de Darcy. Otro método mencionado en el artículo 4 es la medida de resistividad eléctrica un subsuelo. Las medidas de resistividad eléctrica del subsuelo son habituales en una prospección geográfica. Su finalidad es determinar y localizar cuerpos y estructuras geológicas basándose en un constante resistivo. El método, el met- el método consiste en inyección de corriente continua o baja de frecuencia en el terreno mediante un par de electrodos y la determinación mediante otro par de electrodos. De la diferencia de potencia, la magnitud de esta medida depende de entre otras variables de la distribución